Vamos a abrir nuestras Biblias, la porción que estamos estudiando de Efesios capítulo 5, y vamos a leer la porción comprendida entre el versículo 15 y el versículo 21. El tema de esta tarde se titula La base de la familia. Y esta porción dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estos versículos ya los sabemos de memoria. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Otra vez. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. E intencionalmente dejo la otra porción donde comienza justamente las funciones de los miembros de la familia, las casadas, los maridos, los hijos, capítulo 6, los padres, los siervos y los amos. Porque el mensaje de hoy es un mensaje más bien introductorio. En la clase anterior hemos visto el desmoronamiento de la familia moderna. Y Dios hizo por la familia todo lo que podía hacer, todo lo que podía prever, como en la viña de Isaías capítulo 5, que hemos estudiado también el domingo anterior. Él acercó con cuidado para protegerla, quitó las piedras que estorbaban para darle fertilidad, plantó sus vides escogidas en una colina fértil, edificó en medio una torre de vigilancia, y después al final construyó en la roca un lagar. ¿Para qué? Para que aquella viña diera frutos. Y si leemos un poquito más abajo, Isaías capítulo 5, versículo 3, tenemos la desilusión del Señor. Él fue a recoger uvas y resulta que en vez de encontrar uvas deliciosas, frescas, fragantes, sabrosas, encontró uvas silvestres, uvas amargas, uvas desabridas. Nosotros hemos visto el domingo anterior estas 12 leyes para un hogar feliz. Pero en lugar de este hermoso racimo de frutos agradables, se han producido una serie de tensiones y desequilibrios que están minando y desintegrando una de las instituciones más sagradas y hermosas que Dios ha creado, que es el hogar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí dice, el matrimonio es la fundación del hogar, y resulta que ahora el matrimonio está en crisis. Aquí dice que el amor es la ley del hogar y el amor está enfriado. Aquí dice que la pureza es la salud del hogar y ahora la pureza es un mito, no solamente de parte del hombre, sino también de parte de la mujer. Aquí dice que la unidad es el poder del hogar y resulta que la unidad está desapareciendo. Resulta que hay chequeras para uno y chequera para el otro, una cuenta en el banco para uno, una cuenta en el banco para el otro, un auto para uno, un auto para el otro, una cama para uno y una cama para otro, y al final el divorcio está a un paso. Un contratiempo, una discusión y adiós el hogar. Aquí dice, la familia es la gloria del hogar y la familia se está desintegrando. La sencillez es la belleza del hogar y la sencillez cada vez es más rara. El gozo es la atmósfera del hogar y el gozo está desapareciendo, se está extinguiendo. Y yo conozco de muchas familias en donde hay pena, hay dolor, hay tristeza, hay lágrimas, no hay felicidad.
La hospitalidad, dice, es la bendición del hogar. Los hogares están cerrados. No hay hospitalidad, no hay abertura, no hay comunión. El sufrimiento es la santificación del hogar. El sufrimiento es evadido. Queremos gozar de la vida, queremos placeres, queremos bailes y diversiones, y no hemos aprendido el significado de la palabra amor, ágape, que es el amor sacrificial. Dice, el altar familiar es la seguridad del hogar, y el altar familiar se ha quebrado, se ha derrumbado. Ya no se sienta el padre con la madre y con los hijos en la mesa para estudiar las Escrituras. No hay tiempo para ello. Y el altar familiar se ha derrumbado. No hay devocional. Estamos muy ocupados. Muchas tareas. No hay tiempo para eso. Cristo, dice, es el Salvador del hogar. De algunos, no de todos. El cielo es la esperanza del hogar. El cielo se ha convertido en una utopía. Mejor vivimos aquí, y algunos quieren vivir tan bien acá que no les atrae el cielo. Ahora hemos visto nosotros también cuáles son las tendencias. Y hemos visto que hay al menos 7 tendencias a que hemos hecho mención en la clase anterior. Primero, la intrusión de la televisión. Por supuesto que la televisión es un medio extraordinario de comunicación. Y sin ella, muchas de las cosas no se podrían conocer y ni aprender. Lo mismo que el cine. Pero la televisión está minando el hogar porque produce la inaccesibilidad de los padres para con los hijos y la falta de comunicación de los hijos para con los padres. Segundo, cambios de vivienda frecuentes que producen desgarramientos psicológicos sobre las familias que recién ahora los estudiosos, los psicólogos, están empezando a comprender. Tercero, falta de control de los impulsos agresivos que los especialistas relacionan a la influencia declinante del padre en el hogar. Y los hijos ya no tienen en el padre la imagen varonil. ¿Y sabe lo que ha pasado? A muchos padres, por causa de su vida de pecado y de vergüenza, se les ha quebrado la vara en sus manos, no hay autoridad. Cuarto, el continuo aumento de los crímenes violentos. Millones de chicos, de niños, están abusados en el día de hoy. Nenas abusadas. ¿Sabe una cosa? Resulta que ahora aquellos que trabajan como babysitting, y yo lo sé porque mi esposa hace ese trabajo, ahora les están exigiendo que tienen que declarar ahí, ¿no es cierto?, si alguna vez ellos han abusado de un niño. Porque algunos padres ya no quieren dejar a sus hijos con una niñera, porque no tienen confianza en la niñera, porque se han abusado de ellos, físicamente y sexualmente. Quinto lugar, falta de control de los impulsos sexuales. Aumento de los nacimientos ilegítimos, más adolescentes embarazadas, incremento alarmante del aborto, creciente incidencia del homosexualismo. Por la televisión ahora están luchando los homosexuales para llegar al poder y dominar políticamente a los estados aquí en Estados Unidos. ¿Consecuencia todo esto de qué? De la legalización de la pornografía. Y toda esta basura que se encuentra en los libros y en las películas está invadiendo el hogar. Y los hombres demandan de sus mujeres cosas imposibles de pensar. Y allí hay tensiones tremendas. Y nuestra familia, el matrimonio, se está viniendo abajo, se está destruyendo. ¿Y quién lo está destruyendo? Quizás usted, quizás yo. Nosotros lo estamos destruyendo. Sexto lugar, aumento de mujeres casadas que trabajan fuera de la casa. Este es un tema muy delicado, quizás lo vamos a ver luego. Pero ha contribuido sin duda alguna al aumento del índice de divorcio en primer lugar, y en segundo lugar que envuelve a un número cada vez más creciente de niños pequeños que se ven privados de la educación directa de su madre. Y depende de esos niños para su educación de una tercera persona que muchas veces en lo único que piensa es simplemente en el salario que va a ganar. Y en tercer lugar, ha distorsionado el rol de la esposa y de la madre.
Y ya no se piensa ahora que el ideal de una mujer es un hogar honorable y criar a sus hijos y atender a su esposo. Los que ahora piensan así son unos fracasados. Esa es la nueva psicología. Y en séptimo lugar, el divorcio, que somete cada vez más y más a los niños a la ausencia física y emocional de los padres. Conclusión. Conclusión. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sucederá si la tendencia continúa? Y este señor que presentó en una de las revistas evangélicas un reporte de lo que está sucediendo, dice como conclusión, Armando Niccioli. Primero dice, la calidad de la familia continuará deteriorándose, produciendo una sociedad con una incidencia cada vez más elevada de enfermedades mentales. Número uno. Número dos, ¿por qué? Porque la tensión aumenta cada vez más. Y lo que hemos dicho nosotros en la clase anterior es que cuando un hombre o una mujer tiene problemas en su hogar, todas las demás cosas de la vida lo ve tras esos lentes. El trabajo, sus amistades, la iglesia. De manera que usted presente a un hombre o una mujer que tienen problemas en su hogar y usted se va a dar evidentemente cuenta de que está frente de un hombre o una mujer que no es feliz. Segundo lugar, el crimen y la violencia aumentará aún dentro de la familia en forma exponencial. Resulta que el otro día en la televisión encuentro que ahora un esposo, porque está enferma la esposa, él contribuye a su suicidio. De manera que legal o no legal, mis queridos hermanos, el crimen y la violencia está entrando dentro del hogar también. En tercer lugar, los niños maltratados hoy se convertirán en padres que abusan de sus hijos mañana. Y en cuarto lugar, el suicidio crecerá en forma desmedida, especialmente entre los jóvenes y los adolescentes. ¿Qué le parece el cuadro que nos presenta Niccioli? Ante este cuadro desgarrador y oscuro, ¿qué esperanza hay para mi familia? Las tendencias que hemos considerado no son las aisladas, exclusivamente tendencias de un excéntrico, más bien son el común denominador de las opiniones de psicólogos, pastores, sociólogos, estadistas, juntamente con una multitud de otros especialistas. Entonces, si todo esto es verdad, ¿habrá esperanza para resolver los problemas de mi hogar, los problemas de mi familia, los problemas de mi matrimonio? Y si hay alguna solución, ¿por dónde comenzar? Mis queridos, sin duda que todos nosotros estamos de acuerdo en que Dios mismo hizo con sus manos al hombre. ¿Usted está de acuerdo con eso? Dios hizo con sus manos al hombre, así dice Génesis, y alentó en su nariz soplo de vida. Luego, con una operación milagrosa creó a la mujer. Para la felicidad de ambos, instituyó luego el matrimonio y les dio así la posibilidad de procrear hijos a través de los cuales ellos se realizaran y reprodujeran. De manera, mis queridos, que Dios ideó, Dios proyectó y creó la familia y estableció sus bases y sus fundamentos. De manera que, si existe un ser en todo el universo, si existe un ser en todo el mundo en la tierra, que sea capaz de, primero, echar fuera esta tremenda confusión, segundo, deshacer las tinieblas que nos rodean, poner luz en la escena y señalarnos las soluciones, ese ser es ¿quién? Es Dios. Entonces, si es así, todos los esfuerzos para salvar la familia deben depender de la luz divina irradiada a través de la palabra de Dios. Y esta solución no viene como un paquete de meras sugerencias exteriores o cosméticas. No viene como una píldora que usted se la toma ahora y mañana todo está bien. Si no vas bien, viene, escuche esto, viene como una reestructuración de las mismas bases del pensamiento.
De manera que, si realmente usted quiere componer su familia, usted tiene que empezar a pensar diferente. Y esta línea de pensamientos es la que Dios nos ha revelado en su divina palabra. Y la garantía de Dios es que si usted se somete a ella, a su poder y a su promesa, aunque tenga que violar los llamados estándares de la sociedad, aunque tenga que violar la aparente uniformidad en que nosotros podemos vivir, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, etc., la palabra de Dios y Dios mismo garantiza que nosotros podemos experimentar con nuestra familia el gozo de esas relaciones y la felicidad consecuente. Y yo quiero repasar con ustedes Mateo capítulo 7. Mateo, el capítulo 7. Esta porción la hemos visto, pero la vamos a repasar en el día de hoy. Ya que estamos hablando de las bases de la familia, vamos a hablar aquí del fundamento. Versículo 24 del capítulo 7 de Mateo dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Los dos hombres mencionados aquí son dos edificadores. ¿Por qué? Porque, mis queridos, la vida es edificar. Y cada ambición que el hombre alberga, cada pensamiento que concibe, cada decisión que toma, cada palabra que pronuncia, cada obra que ejecuta, es como si fuera un ladrillo en el edificio que él está construyendo. Entonces, gradualmente la estructura de nuestra vida se levanta y todos nosotros estamos edificando. ¿Qué es lo que está edificando usted? Usted está edificando una personalidad. Usted está edificando un matrimonio. Usted está edificando una familia. Usted está edificando algo. Ahora, lo que me llama la atención aquí es que solo hay dos tipos de edificadores. No dice acá que hay 2 o 3 o 4 o 10 que usan diferentes tipos de materiales o tecnología y que su final es diferente. O aquí hay 4 o 5 opciones. Mire, hay solamente 2. Y entonces esto simplifica muchísimo el caso, porque usted está en un lado o en el otro. O yo estoy edificando como el prudente o estoy edificando como el insensato. No hay una tercera opción. Por eso es importante saber dónde yo estoy hoy día, al tener en mi mente el deseo de tener una familia feliz. Ahora, desde el punto de vista externo, superficial y aparente, no hay ninguna diferencia. Fíjese usted, ambos están edificando una casa, como todos nosotros estamos edificando una familia. Otra cosa que veo es que ambos levantan sus casas en el lecho de un río en medio de un valle. Todos nosotros estamos edificando nuestra familia en el valle de este mundo. Y la mayoría de nosotros, para ser todavía más precisos, estamos levantando la casa de nuestra familia aquí en el valle de San Fernando. Ahora, durante la estación seca, el lecho está seco o casi seco, de manera que no hay peligro para ambas casas. Exteriormente no se pueden percibir diferencias. Eso es lo que pasa con nosotros. Usted edifica una familia, él edifica otra familia, yo edifico mi familia. Aparentemente, viendo de afuera, las cosas son igual. Usted tiene su casa, usted tiene su trabajo, viene aquí, su esposa le cocina, tiene sus hijos, come como todos los demás. Aparentemente, no hay diferencia. Estamos todos edificando algo. Pero escuche los contrastes.
Mirando un poco más detenidamente a estos dos edificadores, se pueden distinguir estos tremendos contrastes entre estos dos. Primero, uno es prudente, el otro es insensato. Y aquí tenemos el prudente. ¿Por qué es prudente? Porque tiene percepción y precaución. Se da cuenta que el tiempo bueno no va a durar para siempre, que muy pronto el cielo se va a oscurecer, que la tormenta va a arreciar con furor, su casa puede ser abatida, y si es así, entonces es necesario que tome algunas precauciones interesantes. Entonces, ¿qué hace para construir? Primero, remueve la tierra. Después, cava allí en la tierra hasta encontrar tierra firme, hasta encontrar la roca, hasta encontrar la piedra. ¿Y qué hace después? Construye su fundamento, echa su mezcla allí, su cemento lo pone sobre la roca y allí edifica entonces la base sobre la cual va a edificar toda su casa. Qué sencillo, ¿no es cierto? Pero sí parece esta una historia de niños. Y usted dice, ¿y tantos problemas que hay? ¿Así es? ¿Qué hace el insensato? El insensato no piensa en nada de eso. Edifica su casa sobre la arena suelta. Allí están las hojas, allí está la arena. Y allí pone enseguida su casa y la levanta como la está levantando el otro. De manera que usted desde afuera ve dos casas que se levantan. Pero la diferencia no está en lo exterior o superficial. La diferencia está en la base, está en el fundamento, está en la roca. ¿Por qué hace esto el insensato? Porque él se piensa que todos los días soleados nunca van a terminar. Que siempre va a ser una constante felicidad, que no va a haber problemas en la vida, no hay inconvenientes, obstáculos. Pero el día de la prueba llega, y ella llega sobre ambas casas. Y según nuestra historia, las nubes descargan su lluvia torrencial, el viento se desata con furor, el lecho del río empieza a empaparse primero, luego empieza a llenarse de agua, más tarde se convierte en un torrente. Las dos casas y su contenido están sometidas al peligro y al derrumbe. Exactamente lo que tenemos en el día de hoy. Usted levanta a su familia y yo levanto a mi familia, pero aquí está el mundo arreciando con sus tormentas, con sus lluvias, con sus vientos, tratando de abatir y destruir mi hogar, su hogar. Ahora, ¿cómo se presentan estas pruebas, estos vientos, estas lluvias, estas tempestades en la familia, en el matrimonio, en mi hogar? Bueno, hay varias cosas y no quisiera detenerme. Solamente la voy a enunciar. Quizás puede ser por una tentación. Una tentación como en el caso de José. ¿No es cierto? Entra al palacio y allí está la esposa de su señor y viene a él diciendo, ¿por qué no te acuestas conmigo, José? Tentación. Mire, yo conozco que una gran mayoría, un gran porcentaje de problemas familiares empezaron por allí. Por la tentación, el hombre cayó, infidelidad, la mujer lo supo y ahí está la tensión. O la mujer se fue con otro y el hombre se enteró y allí está la tensión. Y mis queridos, son heridas estas que no se olvidan nunca y tensiones tremendas que se crean en la familia que después usted la arrastra por el resto de su vida y usted es el que comenzó esa tensión y el derrumbamiento de su propio hogar. Segundo, pérdidas sensibles, como en el caso de Jacob. Él tuvo que dejar de ir a su pequeño hijo Benjamín a Egipto, porque si no José no le iba a dar el trigo. Pérdida sensible de amistades, etc. Tercer lugar, incomprensión, como en el caso de Job. No sé si usted se recuerda, el pobre Job perdió todo, perdió su ganado, perdió su casa, perdió su familia, sus hijos. Y resulta que después él, a pesar de ello, sin embargo, él seguía constantemente adorando a Dios, respetándole a Él, fiel a Él. ¿Qué es lo que pasa con su mujer? ¿Sabe lo que pasó? Su mujer lo mira con desprecio.
Su mujer le dice, ¿pero qué estás haciendo allí? Dice, ¿aún tú retienes tu integridad? Job capítulo 1, versículo 9. Maldice a Dios y muérete. Pero qué tanta religión y qué tanto lío. Todavía tú estás con prueba, perdiendo tu familia, un desastre económico, financiero, psicológico, y estás pensando en Dios. Pero piensa en otras cosas en vez de semejante barbaridad. Y allí está, incomprensión. Y allí viene el derrumbamiento en el hogar. O quizás la muerte puede ser un problema. La muerte de un hijo, la muerte de la esposa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Dice la palabra de Dios, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La casa del hombre prudente no cayó. Se sobrepuso a la lluvia torrencial, sobrevivió a las corrientes tempestuosas, contrarrestó las inclemencias del viento. Y cuando todo pasó, la casa permaneció en pie. ¿Por qué? Dígame usted. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué pasó con la casa del hombre insensato? Y sabe que insensato significa tonto, imprudente. Y no le digo otra cosa porque va a ser ofensivo. ¿Qué pasó? Las corrientes de agua carcomieron las paredes y el fundamento de la arena. La lluvia debilitó las paredes. El agua se llevó las ruinas y su destrucción fue total. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la arena. Y mis queridos, a este punto usted dirá, sin duda alguna, yo quiero fundar mi casa sobre la roca. Yo quiero fundar mi familia sobre un fundamento estable. Yo quiero darle a mi familia que estoy construyendo y sobre la cual Dios me ha dado la responsabilidad una base inamovible. Pero, ¿qué cosa es la roca? ¿Qué cosa es esa roca que usted me está hablando? ¿Acaso no es un buen fundamento un amor genuino entre yo y mi esposa? ¿Acaso no es un buen fundamento el respeto y la comprensión mutua? ¿Acaso no es un buen fundamento de que los dos venimos de buenas familias, familias honorables? ¿Acaso no es un buen fundamento de que nuestro nivel cultural es más o menos parecido? ¿Acaso no es un buen fundamento de que no tenemos problemas económicos? ¿Acaso no es un buen fundamento de que nuestros caracteres son compatibles? Es cierto, todos estos elementos son fundamentales para la felicidad de una familia. Pero ¿sabe una cosa? Todos ellos forman parte de las paredes, de las columnas, de la estructura, pero no del fundamento. Y es por eso que hay tantas familias y matrimonios con problemas, porque quizás sin intención o inadvertidamente han trastocado o alternado o altercado los valores tales como Dios los ha establecido. Y se están preocupando por las paredes y las columnas y la estructura y nada acerca de su fundamento. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ahora, usted me pregunta, ¿y cuáles son estas palabras? Sin duda alguna que en el contexto en que se encuentra este versículo, estas palabras son el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero yo pienso que por extensión, estas palabras son todas las palabras que salieron de la boca del Señor dirigida a los hombres. Y consecuentemente, por implicación, toda la palabra inspirada por Dios. De manera que cuando aquí dice el que oye mis palabras, significa el que oye mis palabras. Eso es lo que significa la Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios. El que oye mi palabra. Ahora, Cristo es Dios
Y a través de lo que Él dice, a través de lo que Él aconseja, a través de lo que Él amonesta, exhorta u ordena, Él revela su propia personalidad, su propio corazón, lo más íntimo de su ser. Es decir, en última instancia, Cristo mismo es el fundamento, la roca sobre la cual nuestra personalidad, nuestro matrimonio, nuestra familia debe ser edificada, si no queremos que sufra su desintegración y caída. Venga conmigo a Mateo capítulo 10 y el versículo 37. Fíjese lo que dice allí. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Marcos, el capítulo 10. Marcos, el capítulo 10. Dice así, el versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando parece que el elemento vital para la felicidad del hogar y de la familia reside en un genuino y puro amor entre los cónyuges. Cuando a nosotros nos parece que realmente lo fundamental para establecer un hogar feliz es el respeto y la comprensión mutua y la compatibilidad emocional, emerge aquí la figura de un personaje que requiere, fíjese usted, el primero, el mayor, el más grande, el más puro y el más digno y genuino amor de cada uno de los componentes del hogar. Algunos dicen, este es un impostor. Otros, los enemigos del cristianismo, acusan a este personaje como el enemigo de la familia. Y otros piensan que este tipo de atribuciones lo convierte a este personaje en el destructor de las relaciones humanas y familiares. ¿Por qué? Porque Él no solamente solicita un lugarcito en el corazón, sino nada menos que las primicias de nuestros más hondos amores y afectos. Entonces, usted dice, bueno, pero yo creía que para casarme necesitaba el amor de una señorita y nada más, y que yo la quiera a ella y se acabó el asunto. Es cierto. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, usted ve que allí el matrimonio no es una dualidad, sino que es un elemento tripartito. Y es aquí donde se encuentra el paradojal secreto de un hogar y de una familia feliz. Porque la lealtad al Señor sobre todas las cosas no divide, sino une. La lealtad al Señor sobre todas las cosas no rompe la unidad, sino la crea y la consolida. La lealtad al Señor no interrumpe la paz y el amor, sino que lo sublimiza dándole un sabor celestial. Y es necesario recordar constantemente el hecho que cuando un hombre, una mujer, un matrimonio o una familia compromete su absoluta lealtad a Dios, no sacrifica ninguno de los otros valores o relaciones o lealtades de la vida, sino que los glorifica y los fortalece. Cuando un hombre o una mujer resuelven que la suprema lealtad de su vida no corresponde a su esposa o a su esposo o a sus hijos o a sus parientes, sino al Señor, pregunta, ¿acaso su familia pierde algo que sea de valor para la vida del hogar? Como consecuencia de esa lealtad entre un hombre, una mujer y el Señor, ¿resulta ser aquel un peor esposo, una peor esposa, un peor hijo? Dígame usted.
¿No será más bien que la vida y las relaciones humanas en aquel hogar resultan enriquecidas por todos esos espléndidos valores espirituales que a través de los siglos han convertido a todo hogar cristiano en un lugar de seguro refugio y de constante inspiración? Yo me recuerdo de un creyente que en un trabajo, como muchas veces sucede, fue compelido a que participase en un negocio doloso, oscuro. Tenía que mentir y comprometerse allí en aquel trabajo. Y este cristiano dijo: yo soy un hijo de Dios y yo no puedo mentir y yo no puedo hacer lo que usted como patrón me está exigiendo a mí en el día de hoy. ¿Sabe lo que pasó? El patrón lo despidió. Pasaron muchos días hasta que él pudo conseguir un nuevo empleo. Pero finalmente lo consiguió. Ahora, la pregunta es esta: ¿esta lealtad a Dios hizo sufrir a su familia? Claro, en cierto sentido, sí. Porque quizás ellos no tuvieron el pan o la abundancia durante este periodo de tiempo como lo hubieran hecho si él hubiera seguido trabajando. Pero, mis queridos, estos hijos en el día de hoy, ellos pueden testificar que lo que pasaron fue un poco de aprieto, pero no fue la agonía de una tragedia moral y vergonzosa. Y hoy sus hijos ya crecidos recuerdan con santo orgullo el coraje y la entereza de su noble padre. Porque él podría haberse justificado diciendo: yo tengo de tal manera que traer el pan a la mesa, entonces si tengo que mentir, ¿qué voy a hacer? Si tengo que hacer este trabajo doloso allí, aunque no me gusta, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que traer el pan a mi casa. Y sin embargo, él prefirió no comprometerse. ¿Por qué? Porque más importante para él era su lealtad a Dios que el pan que tenía que poner en su mesa. Y sus hijos, hasta el día de hoy, tienen a su padre allí en un pedestal como un ejemplo de honradez y de entereza. ¿Por qué? Porque él colocó primero a Dios que las circunstancias. Entonces usted me pregunta: ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca de la que usted me está hablando? ¿Cuál es ese fundamento a cual yo tengo que ir a recurrir? Venga conmigo, Isaías capítulo 28. Isaías, el capítulo 28. Dice así el versículo 16. Por tanto Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Romanos capítulo 9 y el versículo 33. Romanos capítulo 9 y el versículo 33. Dice así: como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. A través de estos dos textos ya empieza a detectar quién es esa roca. 1 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 11. Capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 11. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Acá está el asunto. El cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. De manera que Cristo es el fundamento sobre el cual usted tiene que edificar su vida. Y su vida puede estar llena de obras que representan oro o plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Pero el fundamento está allí.
capítulo 10, versículo 3. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era... Y se está hablando de un pasaje del Antiguo Testamento. Y usted me dice, pero ¿no está algo mal acá? En el Antiguo Testamento, el Éxodo, los israelitas, ahí estaba Cristo, así es. Así es. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y usted, mi querido amigo y amiga, debe edificar su casa, su familia, su matrimonio sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Y Él es Dios. Y si usted está edificando sobre sus propias opiniones, su casa, uno de estos días se va a derrumbar. 1 Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, el capítulo 2. Dice así el versículo 1, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí es el Señor Jesús. Acercándoos a Él. ¿A quién? Al Señor Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que edificar, pero sobre la roca, sobre la piedra viva. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. De manera que en este pasaje que estudiamos en Mateo 7, los dos cimientos, el versículo 24 nos dice que el prudente es prudente porque primero oye y después hace. En cambio, el insensato es el que oye y no hace. ¿Se da cuenta? De manera que los dos oyen. Los dos escuchan el mensaje, la palabra de Dios, pero uno lo pone en su mente, lo baja en su corazón y lo transforma en obras con sus manos y sus pies y su cuerpo. ¿Qué hace el insensato? Escucha, ve la verdad y se olvida y sigue su camino. Es decir que el prudente, al oír y hacer, edifica su casa, su familia sobre la roca. Y como resultado se produce lo siguiente. Primero él escucha, acepta la palabra. Y después, en segundo lugar, movido por la gratitud por la salvación recibida, pone sus mandamientos en práctica. ¿Se da cuenta usted? El hombre prudente escucha, acepta, recibe a Cristo y en gratitud hacia Él empieza a poner en su vida las obras para bien. ¿Qué hace el insensato? Oye, pero no acepta su contenido ni la persona del Señor que las pronuncia. Entonces no hay motivación ni gratitud para poner sus mandamientos por obra. Es decir, el insensato no confía en la palabra, rechaza a Dios, confía en su propia sabiduría. Entonces él hace lo que dice Proverbios, el capítulo 3. Fíjese lo que dice acá. Proverbios, el capítulo 3 y el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay muchos hombres y mujeres que dicen, yo sé lo que tengo que hacer. No me diga, por favor, que yo soy suficientemente inteligente. Mire, la palabra de Dios dice, perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y acá dice, no te fíes en tu propia prudencia, en tus propios conocimientos, en tu propia información. Fíate en Jehová y reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando el hombre se apoya en su propia prudencia, aquí viene el desastre. Salmo 127 y el versículo 1. Fíjese lo que dice aquí. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta es una advertencia no de Daniel Lozano, mi amigo. Esta es una advertencia de Dios. Si Jehová no edifica su hogar, su familia, su matrimonio, usted va a hacer todo lo que quiera, pero su matrimonio no va a funcionar, su familia no va a ser feliz, sus hijos no le van a obedecer, no va a haber armonía en su casa. ¿Por qué? Porque usted está poniendo de sus esfuerzos personales para hacerlo. Es decir, no es que no deba poner de sus esfuerzos, usted está confiando en sí mismo y pone aparte a Dios. Y aquí tenemos nosotros, a la luz de las Escrituras entonces, que los problemas que aquejan al hogar, al matrimonio y a la familia, nos dice que nuestra sociedad está llena de individuos apoyándose en su propia prudencia y que tratan de edificar algo basándose en sus propios esfuerzos, de acuerdo a la información que disponen aparte de Dios. Y fíjese una cosa. No es el problema de la familia del día de hoy falta de información. Hoy por hoy estamos más que nunca inundados de todo tipo de información sobre la materia. Libros sobre noviazgo y casamiento, seminarios sobre el divorcio y el matrimonio, conferencias sobre relaciones familiares, reuniones sobre la familia y los hijos, revistas sobre el hogar y cómo resolver sus problemas, consejeros matrimoniales hasta decir basta. Usted tiene todo lo que quiere ahora. De manera que muchos, cuando tienen un problema marital o familiar, la primera cosa que se les ocurre es ir a ver un consejero, o visitar a un psiquiatra o un psicólogo, o comprarse un montón de libros, u otros a asistir a algún seminario, u otros a escuchar algunos casetes. Y creen que con eso van a resolver todo el problema. Pero esto es como aplicar un vendaje a un órgano que sufre de cáncer cuando lo que realmente necesita es una operación. La vez pasada, un abogado aquí de la ciudad envió a mi oficina una pareja. Y este abogado le dijo a la pareja: vaya a ver a este hermano, porque quiero que antes de proceder con el divorcio, ustedes tengan un consejo espiritual. Y vinieron a verme. No son creyentes, no conocen a Dios, no leen la palabra de Dios. Y estuvimos sentados por un buen tiempo y yo traté de explicarle los principios sobre el matrimonio de la palabra de Dios. Y traté de mostrarles cómo se podría resolver aquella controversia. Pero al final, en los rostros de estos dos, había tal agriedad, sequedad y tan poco deseo de arreglar las cosas, que la única cosa que ellos pensaban era en el divorcio. Y cuando ya nos despedíamos, mi corazón estaba desgarrado. La mujer me dice a mí, dice: todo está muy bonito lo que usted nos explicó. Dice: pero yo ya no tengo confianza en él. Además, yo ya conozco otra persona que puede cuidar de mí mucho mejor que este. Es decir, la palabra de Dios no tenía cabida en su corazón. Dios no estaba allí en el cuadro. Ellos querían hacer lo que ya se habían propuesto en su mente e incluso, por lo que yo deducí, ya había pecado en la vida de uno de sus cónyuges. De manera que sería completamente impropio, mis queridos, seguir adelante con nuestro tema sin establecer el requerimiento básico para comprender el diseño de Dios para mi familia, con el propósito de edificar un hogar que tenga seguridad, que tenga significado y que tenga estabilidad. Escuche, el primer principio: usted debe ser un hijo de Dios. ¿Lo repito? Usted debe ser un hijo de Dios.
Usted me pregunta, ¿esto quiere decir que la gente que no es cristiana no puede cultivar y desarrollar relaciones significativas? Yo conozco algunos vecinos que se llevan muy bien. Yo tengo algunos compañeros que tienen un hogar muy feliz. ¿Es cierto? Hasta un cierto punto. Porque ellos nunca encontrarán su completo cumplimiento y realización en su vida. ¿Por qué? Porque así como el individuo solo puede realizarse genuinamente en una relación perfecta y armónica con Dios, de la misma manera, la familia no podrá tener significado y estabilidad sin una vital y estrecha relación con el Creador. Principio número 1, entonces, usted debe ser un hijo de Dios. Usted debe ser un hijo de Dios. Segundo, la familia fue diseñada por Dios y Él es su autor y creador. Y Él inventó todo el mecanismo de interacción para que funcione correctamente y para que no haya problemas. Nos dejó entonces un manual de instrucciones. Ahora, usted tiene dos opciones. O usted lo aplica o usted lo rechaza. La vez pasada yo les conté a ustedes que cuando recién llegué a Estados Unidos me compré un Pontiac 62. Un auto viejo, pero andaba muy bien. Pero se me echó a perder. Entonces un día dije, voy a componerlo porque no anda bien el auto y le voy a hacer el afinamiento, el tune-up, como se dice acá. Entonces me compré las bujías, me compré las partes del carburador y me compré los puntos. Limpié el carburador, cambié las bujías, etcétera, etcétera. Y entonces digo, voy a ponerlo a punto como yo puse siempre los motores a 4 cilindros en la Argentina. Siempre yo hice ese trabajo. Inclusive cuando yo fui a Italia me hicieron desarmar allí un motor, un 600, y tuve que armarlo de vuelta. De manera que conocía el 4 cilindros. Entonces empecé con el distribuidor a ponerlo más o menos a punto. Sellé la tuerca y lo dejé. Salí a correr. Y no andaba. Y digo, pero si yo apliqué todas las reglas que yo conozco, ¿cómo es que no funciona? Y al final, como no pude encontrar la falla, fui a hablar a un mecánico. Y digo, tengo este problema con mi Pontiac. Por favor, ¿me puedes ayudar? Dice, ¿qué le has hecho? Le dice, esto, aquello. Dice, ¿pero usaste tú la lámpara de tiempo? Digo, ¿qué es eso? Bueno, tienes que usar la lámpara de tiempo. Y tienes que ir al manual y ver cuántos grados de avance al encendido tiene. Entonces fui al manual, me compré un manual, fui allí y vi, avance al encendido 7 grados, antes del punto muerto. Me compré la lámpara, fui a mi casa y lo hice andar, como me dijeron, 7 grados. Ajusté la tuerca, salí a andar como nuevo. Una potencia extraordinaria tenía mi Pontiac. Digo, ¿pero qué hice yo que hizo caminar el auto? Mire, muy sencillamente, yo puse el motor de acuerdo a las especificaciones del fabricante. ¿Su familia no anda bien? Mire, no trate de ajustar los tornillos como a usted le parece, de acuerdo a su información y como le parece que va a funcionar mejor. Usted tiene que tomar el libro de instrucciones del Creador y poner las cosas y ajustarlas de acuerdo a lo que dice aquí el manual. Para esto Dios nos ha dejado este volumen de 66 libros, para que aprendamos nosotros a poner a punto la maquinaria de nuestra personalidad. Entonces, segundo principio. El primer principio es ser un hijo de Dios para tener una familia feliz. Segundo principio, usted debe seguir la instrucción bíblica. Debe seguir las instrucciones de este manual, la palabra de Dios. Ahora, si usted no confía en el autor, no va a ser compelido a seguir sus direcciones. De modo que todo comienza con la salvación, todo comienza con Dios. Si usted no confía en Él, si no le entrega su vida a Él, usted no se va a ver compelido a obedecer lo que Él le dice. Tercer principio. A este punto algunos me dirán, yo entiendo perfectamente lo que usted nos dice. Yo hice profesión de fe hace un año y estoy comenzando a leer la Biblia.
Y sin embargo, después del año, todavía mi matrimonio anda a las patadas. Todavía no nos comprendemos y tenemos serias dificultades. ¿Qué pasa entonces? Ahora, muchos cristianos dicen haber recibido al Señor y posiblemente lo han hecho. Pero no están viviendo de acuerdo a su ley moral, no están aplicando las palabras de Dios para sus problemas matrimoniales y familiares. Entonces, ¿cuál es la razón para que, a pesar de que usted hizo la profesión, las cosas no se arreglen? Es que no hay poder. Escuche esto, para edificar una casa se necesita primero un buen fundamento. Segundo, se necesita que el edificio se construya de acuerdo al diseño del arquitecto. Usted no puede edificar una casa como a usted se le parezca. Usted necesita un fundamento, edificar la casa de acuerdo a los diseños del arquitecto. Tercer lugar, usted necesita fuerza y poder para levantarlo. Principio número 3. Principio número 1, usted debe ser un hijo de Dios. Principio número 2, usted debe seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Principio número 3, usted debe ser lleno del Espíritu Santo. Usted dice, ¿qué significa eso? Ser lleno del Espíritu Santo. En la próxima clase lo vamos a ver. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre Celestial, porque en ella podemos encontrar la respuesta a muchos de nuestros problemas. Mejor dicho, a todos los problemas. Porque de acuerdo a Pedro, en el capítulo 1, él nos dice que todas las cosas que necesitamos para esta vida y la eternidad nos han sido reveladas por su divina palabra y la revelación de su Hijo Jesucristo. Y te doy gracias, Señor, de que por Él y por medio de su palabra nosotros podemos encontrar la dirección que necesitamos para nuestra vida, para nuestra personalidad, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Señor, ayúdanos al escudriñar tu palabra y al entrar en la próxima clase a elementos más específicos de nuestras relaciones familiares. Acompáñanos, Señor. Ayúdanos a ver en tu palabra tu voluntad para mi vida. Y, Señor, ayúdanos ahora al comenzar esta nueva semana, guiándonos en todas las cosas, haciendo que haya en cada uno de nosotros el propósito de vivir más cerca de ti, más cerca de tu palabra, y haciendo que nuestra vida refleje cada día un poquito algo de tu personalidad y atributos. Padre Celestial, acompáñanos pues en el resto de este día y bendice el bautismo de esta tarde y los hermanos que van a pasar allí por las aguas del bautismo y también por nuestros queridos hermanos del grupo hispano que van a hacerlo. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.